La banda Pantera es uno de los pesos pesados en el metal. La banda logró su éxito en una época dominada por el grunge, inyectando vitalidad en el género. Sin embargo, una pieza fundamental dentro de la banda fueron los hermanos Sabbath. En este video conocerás la historia de Vinnie Paul, fundador y baterista de Pantera, desde su temprano interés por la música junto a su hermano, las influencias que dieron origen a la banda, la guerra de declaraciones contra Phil Anselmo y su legado más allá de Pantera. Vinnie Paul nace un 11 de marzo de 1964 en la ciudad de Abilene, Texas. Su nombre real era Vincent Paul Abbott, sus padres Jerry Abbott, un productor y compositor de country, y su madre Norma Caroline Abbott. En 1966 nació su hermano Darrell Lance Abbott. Durante su infancia los hermanos Abbott estuvieron rodeados por la música. La influencia de su padre fue muy importante. En un libro de 2009 se menciona que una vez Vinnie Paul llegó de la escuela con una tuba y su padre le dijo: "Nunca vas a ganar un centavo con esa cosa, devuélvela", y después le compró una batería. En una entrevista, Vinnie mencionó que ambos empezaron tocando la batería cuando él tenía 14 años y su hermano 12. Después él se volvió mejor y no dejó que Darrell siguiera tocando. Después su padre le regaló una guitarra y el destino de los hermanos Abbott se había sellado en la música. Ambos comenzaron a practicar cada vez más, mejorando sus habilidades. El primer álbum que Vinnie tuvo fue Alive de Kiss. Después descubrió a Van Halen. Él junto a su hermano tenían gustos variados en la música. Dimebag era un completo amante del rock y metal, desde bandas como Judas Priest, Kiss o Van Halen. Ambos tenían influencias variadas, además crecieron con la influencia de su padre. En 1981 los talentosos hermanos fundan una banda en la que su padre era su manager. Primero se llamaron Gemini, inspirados en bandas como Journey, luego Eternity y finalmente surgió el nombre de Pantera. Así es como Vinnie recordó este curioso hecho. One day in high school, when I was in the drum line, a guy suggested to me, "Man, you ought to call your band Pantera." I think I even remember his name. I think his name was Donnie Sowers. Okay. And he goes, and I said, "What the hell's Pantera?" He goes, "Oh man, it's the coolest race car there is." Started investigating and found out it meant panther in Spanish, and really liked the way it just had a nice ring to it, and brought it to the band. I brought a logo in with a cat's head on it. It was the very first logo we ever had. Everybody loved it, and so we became Pantera from that point on, man. Los inicios de Pantera, como muchos deben saber, estuvo enfocado en el glam metal. En sus inicios la banda tocó como apoyo de otras como Quiet Riot. Su primer álbum lo lanzaron en junio de 1983 titulado Metal Magic, el cual fue producido por el padre de los hermanos Abbott. La formación de la banda estaba integrada por Terry Glaze como vocalista, Darrell como guitarrista, el bajista Rex Brown, que era conocido como Rex Rocker, y el baterista Vinnie Paul. Big Paul from Pantera, Skin Basher, trash. Hey, I'm Don Durlett, lead guitar. Terry Lee, lead vocals. Mom. This is Rex Rocker from Pantera. If you like it hot and heavy, we got it. Come on, guys. En su segundo álbum la banda acercó su sonido a otras como Def Leppard. Nuevamente, Vinnie jugó un rol importante como escritor en varias canciones, al igual que lo hizo en el álbum anterior. Algo curioso es que para este álbum se creó el primer video de la banda para la canción All Over Tonight. Escúchalo y comenta qué te parece. En su tercer álbum este se convierte en el último con el vocalista Terry Glaze, que abandona la banda por diferencias respecto al sonido que debería tocar Pantera, y también el último en el que predominó su temática más glam, para dar paso a su cuarto álbum llamado Power Metal, el primero con Phil Anselmo, y donde comienza su transición hacia un sonido cada vez más pesado. Finalmente, poco después consiguen el apoyo de una discográfica, luego de ser rechazados en múltiples ocasiones por importantes sellos.
De esta forma, en 1990 se publica su quinto álbum de estudio titulado Cowboys from Hell, que fue producido por Terry Date, que anteriormente había trabajado con bandas como Soundgarden, Metal Church y Overkill. Este álbum cuenta con canciones destacadas como Cemetery Gates, Domination o la propia Cowboys from Hell. Durante la grabación del álbum, Vinnie fue el primero en grabar sus pistas. Mientras la banda se encontraba grabando el que sería su sexto álbum, participaron en el festival Monsters of Rock de 1991 en la Unión Soviética. Finalmente, en febrero de 1992, lanzan su sexto álbum de estudio titulado Vulgar Display of Power, el álbum más aclamado de su carrera musical. La banda se embarcó en un tour junto a Skid Row y Soundgarden, y después junto a Megadeth en Europa. En el año 2012, el baterista mencionó lo siguiente para la revista Rolling Stone acerca de este álbum: creo que el objetivo principal de todo el álbum era superar a Cowboys from Hell. Sentimos que con Cowboys from Hell llegamos muy cerca de obtener el sonido definitivo de Pantera que queríamos. Sentimos que las canciones realmente se estaban moviendo en la dirección en la que habíamos crecido como banda y teníamos mucha hambre. Trabajamos muy duro en ello. Nuestra intención era simplemente ser una banda de heavy metal. Cuando Metallica lanzó The Black Album, fue una decepción para muchos fanáticos, y sentimos que esa fue una ventana de oportunidad para que nosotros nos adelantáramos y nos colocáramos al frente del panorama del heavy metal. En su siguiente álbum, la banda logra consolidar una base de fanáticos. Pantera se había convertido en el estandarte del metal en los 90, pero las tensiones comenzaron a surgir. El vocalista Phil Anselmo sufría de un gran dolor en la espalda. La carrera de la banda iba en aumento, y por lo tanto su dolor no le daría tregua entre los conciertos. Este dolor inspiró la canción Unbroken, pero también provocó que Phil abusara del alcohol, analgésicos y drogas para aliviar su dolor. Tenía 2 discos de la columna completamente desgarrados, y todo esto también provocó tensión con los hermanos Abbott. Esto se vio reflejado durante la grabación del siguiente álbum de la banda, The Great Southern Tranquil. Phil Anselmo grabó solo las voces en el estudio de Trent Reznor en Nueva Orleans, mientras que los hermanos Abbott y Rex Brown grabaron sus partes en un estudio de Texas. En 2014, Vinnie recordó cómo fue que la banda comenzó a desmoronarse poco a poco. Mencionó que Phil comenzó a exigir su propio autobús de gira, y únicamente lo veían antes del espectáculo. Cuando Phil tuvo una sobredosis, Vinnie mencionó lo siguiente: ninguno de nosotros tenía ni idea de que él siquiera estaba pensando en consumir heroína. Solíamos ser los tipos más antidrogas del mundo, y cuando tuvo una sobredosis en Dallas, cuando tocamos nuestro gran espectáculo de bienvenida para 18,000 personas, lo primero que se me vino a la mente fue que se había desmayado por el calor. Cuando lo vi tirado en el piso azul, pensé, ¿qué carajo? Si no hubiera sido por nuestro técnico de batería, Kat, persiguiendo a algunos paramédicos, ya no estaría por aquí. Y realmente habría sido un gran shock porque ninguno de nosotros tenía ni idea. Finalmente, el último álbum de la banda llegó en el año 2000, que por cierto, Phil Anselmo mencionó en una entrevista que se inspiraron en el British Steel de Judas Priest. Un álbum que habla generalmente del legado de la banda, de sus influencias y sus fanáticos, probablemente un intento por recuperar el terreno perdido. Parecían notarse algunas señales. Sin embargo, las tensiones continuaron. El último concierto de la banda se dio el 28 de agosto de 2001, un final abrupto de una gira que no pudo terminar. La banda tenía planeado lanzar un nuevo álbum, pero esto jamás pudo darse. Vinnie y su hermano contactaron con Phil Anselmo para poner en marcha de nuevo a la banda, pero Phil decidió enfocarse en otros proyectos. En marzo de 2002 se publica el álbum Down to A Bustle in Your Hedgerow de la banda Down, y en mayo el álbum Use, Once and Destroyed de Super John Ritual. Pantera se desintegra de forma oficial en el año 2003 y nace la banda Damage Plan. Vinnie Paul declaró: Dami y yo nos dimos cuenta de que Pantera finalmente había terminado, porque con los otros miembros no había comunicación y ya no expresaron interés en trabajar juntos. En esta época los hermanos Abbott y Phil entraron en una guerra de declaraciones,
Vinnie criticó en diciembre de 2003 a Philly Super John Ritual, diciendo que lo que el vocalista hacía en la banda era mediocre, refiriéndose a la banda como Super Dub Ritual, haciendo alusión a los excesos del vocalista, y culminando diciendo que Phil no podía ni mantener los ojos abiertos, a lo que Phil le respondió en otra entrevista: acabo de escuchar a un gran triste llorón de barriga amarilla, sabiendo que su boleto para la comida está en una maldita banda diferente, y tendrías que conocer a estos tipos para entender realmente de dónde vengo. Tienen miedo de su propia maldita sombra. Y dicho todo esto, les deseo la mejor de las suertes. Todavía los amo. En una entrevista para Headbangers Ball de MTV, Vinnie Paul junto a su hermano dieron más detalles sobre el final de Pantera. In the press and everything, but tell us, I mean, obviously it was a surprise that Pantera was breaking up. Were you pissed? Were there any bad feelings there, or? Dude, it was something that we never thought would happen. You know, we figured we'd be the Rolling Stones of heavy metal forever. And when it all started going down, it was really unexpected, and we did our very best from our side of the fence to rectify things with conference calls. We had a meeting scheduled, all kinds of other things that never happened. And really, hindsight, what it boils down to is Phil had a different agenda. He had other things he wanted to do and didn't want to let us know about it. So once we finally came to the realization that the band was over, me and Dom decided to start writing music, pick up the pieces, kick some ass. We hooked up with Mr. Lockman over here, who brought a whole new life to the thing. We had some breathing new life, and we started making music, and then we brought in the Zilla God, and we have a new band that kicks ass, and we're really proud of it. We're really happy. Anybody that's ever followed Pantera, I think you'll be happy with what we do, and I hope you come and support us because we're there to kick some ass. Cool, cool. Now, I've read that Phil says he wishes you luck and loves you guys. Do you plan on talking to him or Rex anytime? He's got our phone numbers, you know. You know. Hadn't spoke to him in 2 years, neither has Dime. Depends on which interview you read, and depends on what sedated state he's in at the time. Yeah. You know, good for him. All right. Las declaraciones continuaron hasta que a finales de 2004 Phil Anselmo concede una entrevista para Metal Hammer, en la que, entre otras cosas, hablaba de Dimebag Darrell y sus borracheras constantes, diciendo que se tuvo que contener en muchas ocasiones por las cosas que le decía, y en una parte de la entrevista menciona que merecía ser golpeado. Esta declaración se convirtió en el título de la revista y en el titular de varias notas. Y el 8 de diciembre de 2004 lamentablemente sucede la tragedia que todos conocemos. Se rumora que estas declaraciones pudieron motivar al atacante, aunque en realidad esta misma persona, el 5 de abril de 2004, ya había intentado subir al escenario durante un concierto de Damageplan. Sin embargo, en esa ocasión el hombre no tenía nada, y la banda se negó a presentar cargos. Vinnie quedó destrozado por la pérdida de su hermano. Phil Anselmo grabó un comunicado culpando a la prensa del metal por destruir a Pantera. Llamó a Dimebag su hermano y uno de sus mejores amigos. También se mostró triste por no asistir a despedir al guitarrista, ya que su familia no se lo permitió. Al final también le dedicó unas palabras a Vinnie Paul. Vinnie Paul, my other brother. I'm so sorry. I'm so sorry. Sin embargo, Vinnie jamás perdonó a Phil Anselmo. El vocalista mencionó que sus palabras en aquella entrevista las dijo sin pensar al término, pero esas aparecieron en la portada. The comment about Dimebag deserving a beating and whatever the hell. We had finished that damn interview. It was a tongue-in-cheek thing that I said, and it ended up on the cover of the damn magazine. I've got the audio tapes of Phil in that interview. He said what he said, word for word, in a very calm tone of voice, and he's got to live with that the rest of his life. Después Vinnie volvió a declarar que Phil le negó haber hecho esta entrevista, pero él mencionó que tenía los archivos de audio. Respecto al último concierto con su hermano, mencionó que aquella noche estaban emocionados, porque solo les quedaban 2 conciertos para irse a casa por Navidad y empezar a trabajar en su segundo disco. Lo último que ambos se dijeron fue Van Halen. Era la frase que usaban antes de subir al escenario. Chocaron los puños y nunca lo volvió a ver. Después de esto, Vinnie tuvo dudas sobre continuar haciendo música. Era inseparable con su hermano y la mejor dupla de su vida. Zakk Wylde, que fue un gran amigo de su hermano, fue una de las personas en apoyarlo y motivarlo. Así fue como el baterista se unió a la banda Hell Yeah en 2006. Con esta banda recobró el interés por la música a pesar de no tener a su hermano.
La canción Thank You fue un tributo a las víctimas del concierto de 2004. Durante su estadía en la banda, Vinnie estuvo en los 6 álbumes que actualmente tiene la banda. De igual forma, en 2006, colaboró en un álbum de country en el que también estuvo Rex Brown y Dimebag Darrell antes de su muerte. Mientras tanto, su excompañero Phil Anselmo trató en numerosos intentos de hacer las paces con Vinnie. Sin embargo, en igual número de veces fue rechazado. En una ocasión, el bajista Rex Brown mencionó que trataron de reunir a la banda, pero que Vinnie prácticamente había roto lazos. Antes de volver a hacer música de Pantera, lo primero sería conectar de nuevo con Vinnie. Me encantaría que nos sentáramos, lo sacáramos todo y volviésemos a ser amigos. De verdad, yo voy con la rama de olivo en la mano, mencionó en ese entonces el bajista. En múltiples ocasiones, Vinnie declaró en entrevistas que no habría una reunión de Pantera. En una ocasión mencionó que entendía a los fanáticos, especialmente a quienes no vieron a la banda, pero sin su hermano no tenía ningún sentido, añadiendo que no quería pisotear su legado. Y en otra ocasión mencionó que intentaron arreglar las cosas cuando estaban en Damage Plan, y Phil no mostró interés. Y después de lo que pasó con su hermano, ese fue el clavo en el ataúd. Por lo que a pesar de todos los intentos y el paso del tiempo, esa herida en Vinnie nunca logró cicatrizar. La esperada reunión de Pantera con uno de los hermanos Sabbath nunca pudo darse. El 22 de junio del año 2018, sorpresivamente se anunció la muerte del baterista. Tenía 54 años. El baterista falleció de miocardiopatía, la misma causa por la que falleció Dave Williams, vocalista de Running Paul y amigo cercano de su hermano. Vinnie fue enterrado junto a Dimebag y su madre. Mientras tanto, ahora Pantera continuó junto a Zakk Wylde y Charlie Benante, sustituyendo a los hermanos Sabbath y rindiendo un tributo a una de las épocas doradas de una de las bandas más grandes del metal. Si quieres conocer más tops y más historias, te recomiendo revisar las listas de reproducción. Comenta cuál es tu canción favorita de la banda. Suscríbete, dale like y comparte este video si te gusta todo lo relacionado al mundo del rock y metal. Por mi parte ha sido todo, hasta la próxima.